No me considero una poeta típica, sí que intento tener voz propia, que es muy difícil y también suena pretencioso. Recuerdo muy bien los primeros poemas que leí y que dejaron en mí una huella imborrable, ¿no? Y que he vuelto a ellos y he revisitado muchísimas veces. El primero fue La prueba del agua, del autor sueco Gunnar Ekelöf. Lo leí estando en la playa, que es un espacio donde yo suelo estar a menudo, suelo escribir allí, suelo leer allí. Y bueno, forma parte también de mi paisaje habitual y también el paisaje de mi infancia, ¿no? Significó para mí mucho El regalo de Aullido de Allen Ginsberg, ¿no? Que también fue una ruptura con todo lo aprendido anteriormente en la escuela, ¿no? En el colegio. Y claro, descubrir que también se podía hacer poesía de cualquier otra cosa, ¿no? De cualquier cosa vinculada más con lo urbano, con el día a día, incluso con lo feo, con lo malo, con lo decadente, ¿no? Era posible, ¿no? Y había cierta belleza también en ello, ¿no? Y eso para mí como adolescente fue un descubrimiento. También es verdad que Las flores del mal de Baudelaire, como libro, sí en conjunto, significó mucho para mí porque me hizo relacionarme con otros compañeros, me hizo relacionarme con los otros, ¿no? Otros adolescentes que, como yo, quedamos atrapados por esa magia, ¿no? Que tiene Baudelaire. Pero sí, hubo personas que me influyeron. La primera persona que nombraría es la presencia fantasmal, entre comillas, de mi abuelo materno, ¿no? Porque él era verseador, él era de Tenteniguada, de un pueblo, era una persona muy afable, que le gustaba comunicarse con los demás a través del canto y de la poesía, ¿no? Y hacía décimas, verso improvisado, trabajaba también el punto cubano. Y para mí es un referente, lo que pasa es que no lo llegué a conocer y es un referente simbólico, ¿no? Dentro del espacio familiar, y yo me he imaginado mucho cómo podría haber sido mi abuelo, ¿no? Bueno, de pequeña me gustaba leer sobre todo literatura infantil, literatura con ilustraciones, ¿no? Literatura con animales, tipo fábulas, ¿no? Donde los osos hablaran, las ovejas cantaran, ¿no? Era una niña así con mucha imaginación. Y bueno, posteriormente en la adolescencia me gustaban mucho las novelas de aventuras, ¿no? Me gustaba mucho Edgar Allan Poe con las aventuras de Arthur Gordon Pym. Ese libro me parecía maravilloso, volvía a él a menudo. También leía mucho a Jack London, ¿no? que me hacía viajar, ¿no? por lugares insólitos, fríos, muy diferentes al mío, ¿no? Y descubrirlos también a través de su literatura, ¿no? Y también querer imaginármelos, ¿no? Entonces era la literatura que en aquel momento me atrapaba, y luego pues en la adolescencia sí es verdad que me fui yendo más hacia otros autores un poquito más difíciles. Parece extraño, pero siendo muy joven me atrapaba mucho la literatura de Kafka. ¿Vale? Yo siempre lo digo y siempre les genero extrañeza, ¿no? Cuando lo comento, pero es que con 12 años ya estaba leyendo La Metamorfosis, y con 13 El Proceso, y luego así con todos los relatos. Y más adelante Boris Vian, ya cuando empezaba más o menos a la par con Ginsberg y con los poetas de la generación Beat. Boris Vian en narrativa también fue un autor que me marcó bastante al principio, en esa adolescencia. Sí eché de menos en esos primeros momentos leer a más autoras, mujeres, y más canarios y canarias, ¿vale? Porque no estaban tan presentes en esos inicios. La circunstancia vital que más ha marcado mi poesía es el turismo. El turismo es un motor económico importante en Canarias, y también es un espacio. La ciudad turística es un espacio definido por algunos autores, por algunos antropólogos, filósofos como
no lugar, en este caso un antropólogo, Marc Augé, el que lo define así, pero ya cuando nace en el turismo, en el espacio turístico, ese no lugar lo termina convirtiendo en un lugar habitable, ¿no? Se pasa como una especie de tercer espacio, que es algo nuevo que está sucediendo, que es una industria además, que tiene ese matiz de feo, ¿no? de la industria, pero que al fin y al cabo asumes como propio, porque es lo que llevas viendo desde que eres pequeña, porque es donde tienes descargada la nostalgia y los recuerdos, ¿no? Y es donde desarrollas tu vida, donde creces, donde maduras, y al final ese no espacio artificial se convierte en un espacio auténtico. Pero hay muchísimas más, ¿no? El pasado para mí es muy importante, la memoria, trabajo muchísimo con los recuerdos, soy historiadora, también me sale así, me sale solo. El pasado para mí es muy importante, la infancia también lo es. Escribir para mí, y desde mí, y solamente mirándome a mí, sería caer en un pozo, ¿no? de cierto narcisismo, ¿no? Entonces intento también ver a los demás. Me gusta también pensar en el lector, en los otros, ¿no? No con fines comerciales, porque al fin y al cabo uno escribe poesía, sino pues con esa intención de otredad, ¿vale? De ser en el otro. Pero ese cine de serie B me parecía simbólico para tratar el turismo, ¿no? Porque el turismo es un poquito de serie B también, el turismo que había aquí, el turismo con el que crecí, un poquito de cartón piedra, ¿no? Por eso ese cine estaba presente, ¿no? También el spaghetti western y todo esto, ¿no? Que me recuerda también algunos paisajes del sur de Gran Canaria y algunos parques temáticos también. El turismo puede ser que no haya sido un tema tampoco frecuente en Canarias, y eso llama la atención, teniendo tanta importancia como tiene, ¿no? Configurando tanto el espacio, digamos, siendo tan importante para la economía, transformando tanto la cultura, porque al fin y al cabo el turismo también ayuda a democratizar las ideas en este país, ¿no? Empezamos a abrirnos a otras mentalidades, a Europa, a un progreso social al que no estábamos acostumbrados, ¿no? Hay una ruptura con el franquismo a través del turismo, ¿no? Entonces eso está presente también, y sin embargo en la literatura canaria no es muy habitual. Sí hay antecedentes, como Alonso Quesada, en los viajes y viajeros del siglo XIX, ¿no? Principios del XX. También está presente en obra literaria más próxima, como en Manuel González Parrera, que escribió Guía Turística No Oficial. Todas las bibliotecas son espacios para mí que tienen algo de sagrado, ¿no? de santuario, ¿no? Sagrado, ¿no? Y a mí me recuerda mucho esto a una película, El cielo sobre Berlín, de Wim Wenders, ¿no? En el que los ángeles están dando vueltas por una biblioteca y de repente pues aparecen unos niños, y los niños son capaces de ver a esos ángeles, ¿no? Es un paraíso, una biblioteca es un paraíso. Cada poeta tiene su propia voz, y sinceramente creo que esas diferencias también hacen que la poesía sea más atractiva, más diversa. Y soy capaz de conectar como lectora con cualquier poesía, aunque me sea ajena, ¿no? En cuanto a mi forma de escribir. Sí es verdad que yo como escritora de poesía he primado mucho la forma, pero la forma desde un punto de vista visual, no desde un punto de vista oral. Para mí cada poema es como un cuadro, como una obra plástica, en el que yo voy dibujando versos, ¿no? Y me encanta jugar con esta plasticidad, casi como si fuera una orilla, una playa, ¿no? Entre el blanco y lo que no es blanco, ¿no? Recuerdos. La postal llega de lejos inesperada y luego se queda muerta en un cajón. No volverá a viajar porque ya está escrita, disecada. Lleva el 7º sello de una oficina de correos y una lacra eterna. Lo único que podemos hacer es volver a leerla alguna vez, con el sentimiento enajenado de quien escucha en su casa la voz de los espíritus.